Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA. Esta semana vamos con temática de baloncesto universitario estadounidense, aprovechando que hace poquito acabamos de dejar atrás el March Madness, y vamos con un entrenador español que ya ha pasado ni más ni menos que por dos universidades. Actualmente está en Gonzaga, una de las universidades más reconocidas a nivel mundial, y tiene muchísimas historias que contarnos desde sus inicios en Zaragoza hasta hoy en día, como digo, en la Universidad de Gonzaga. Así que, sin más dilación, vamos con el vídeo de hoy. Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA. Una semana más que venimos aquí, y esta semana con un invitado muy especial que a continuación os presentaré. Él es Jorge Sanz y bueno, actualmente es el director de operaciones en la conocidísima Universidad de Gonzaga. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas, Marcos, ¿qué tal? Bien, gracias. Y bueno, Jorge viene hoy aquí a hablarnos no solo de Gonzaga, que bueno, también ahora con todo lo del March Madness, pues también viene bastante, o sea, estamos bastante acostumbrados a escuchar este nombre, sino también hablarnos un poco de la trayectoria. Si no me equivoco, Jorge, tú eres de Zaragoza, ¿no? Sí, Y eso bueno, es. ¿qué ha llevado a alguien de Zaragoza a acabar, bueno, en una de las universidades más prestigiosas dentro del sistema universitario estadounidense de baloncesto? Y bueno, vamos a empezar, si te parece, Jorge, por el principio, pero por el principio del todo, preguntándote cómo te aficionas tú al baloncesto, cómo empiezas, supongo que de pequeñito, pero cómo fue tu historia. Sí, a ver, de hecho, casi casi es antes de nacer, ¿no? Familia muy de baloncesto, tanto mi padre, bueno, era directivo y jugó en su día, entrenar no entrenó, pero jugó en su día y luego directivo del Club Baloncesto Zaragoza. Y luego, pues mi hermano y mi hermana, los dos, pues me llevan 8 y 6 años respectivamente. Y pues bueno, era el típico crío, pues eso, el hermano pequeño que está siempre pues, en la línea de fondo, pues con un balón mientras hermano mayor, hermana mayor, pues van jugando, entrenando y demás. Entonces siempre el chaval que ronda por el pabellón, pues eso, haciendo lo que puede, ¿no? Y de ahí pues empecé a jugar un poquito en la escuela de baloncesto, Fran Arcega, luego pues eso, CBZ, pues bueno, hasta que vine a Estados Unidos, mi último año de high school, pues digamos el año junior. Pero bueno, la verdad que pues, base, un 83, no, no llegué a mucho, pero bueno, base más tirador y metedor de vez en cuando. Pero bueno, nada, ya de siempre pues, supe, bueno, no de siempre, pero siempre hay ilusión, siempre Sí. hay ganas, ¿no? Pero bueno, llega un momento que vas creciendo, vas madurando y dices, bueno, pues veo que los que llegan arriba tienen y hacen cosas que yo no soy capaz de hacer bueno, o desde luego no veo la manera de llegar, ¿no? Entonces, bueno, pues nunca, ya a una cierta madurez, nunca pensé que podía dedicarme a jugar a baloncesto. Y en este momento en el que dices que, bueno, coges cierta madurez, te das cuenta que a lo mejor pues no va tu camino por jugar, pero que sí puede ser por entrenar. ¿Cómo es tu salto? Porque, bueno, tú estás aquí en Zaragoza, y ¿cómo es que acabas en Estados Unidos? Ahora vamos a hablar de todo el tiempo que llevas allí, más de 10 años, pero ¿cómo es este salto? Porque siempre es complicado, te fuiste ya con un trabajo allí, te fuiste sin trabajo. ¿Cómo fue este salto tuyo hace tantos años? Sí, hay de hecho una etapa intermedia, porque yo nunca tuve el gusanillo de entrenar. Mientras jugaba nunca tuve el gusanillo de entrenar. Y de hecho, pues bueno, estaba estudiando la carrera y acabé en Madrid trabajando 4 o 5 años en los que pues, bueno, dejé de jugar y hice la transición pues como cualquier persona de a pie, pues en mi caso fue marketing Ujú. merchandising y demás, y estuve pues, para una multinacional pues casi 5 años, es decir, que alejado del baloncesto. Y no tenía ninguna, digamos, como digo, ninguna aspiración por entrenar y demás. De hecho, apenas había entrenado en España, o no había entrenado en España. Pero lo que sí que echaba de menos era baloncesto. Después de 4 o 5 años fuera de baloncesto, entonces no sabía muy bien cómo reinvolucrarme, pero sí que sabía que quería que mi futuro, pensaba que tenía que estar, pues eso, 50 años trabajando en una oficina,
camisa y corbata, no iba a ser feliz, ¿no? Y entonces ahí fue cuando empecé a replantear un poquito el tema del baloncesto, no ya entrenar, sino pues bueno, cómo volver a estar alrededor del baloncesto, formar parte del baloncesto. Y entonces allí fue donde el hecho de haber jugado un año en Estados Unidos en high school, un poco que pues bueno, a nivel emocional me tiraba y veía entonces pues tema March Madness, tema colegial aquí en Estados Unidos y digamos mi planteamiento fue empecé a pues, mandar emails y ver cómo poder trabajar pues, desde aquí, ¿no? Pero desde España. Y me daba cuenta lo que pasa a todo el mundo, que pues, nadie te contesta y es imposible conseguir un trabajo sin experiencia Sí. y aún con experiencia es muy difícil, pero desde España aquí en Estados Unidos, ¿no? Con lo que lo empecé a hacerlo al revés, ¿no? Porque mi manera de pensar fue la contraria, fue... eh, necesito una oportunidad, necesito un trabajo Sí. para empezar, meter el Ujú. pie, meter la cabeza donde sea, ¿no? Y lo que pensé fue, con esta, digamos, esta pequeña ilusión del tema del baloncesto en Estados Unidos y el hecho de que no tenía nada que perder, pues lo hice al revés. Pensé, ¿qué necesitaría para trabajar en Estados Unidos? Ya que necesito un trabajo y hay muchísimos más por tema de tamaño y tema de oportunidades Sí. en Estados Unidos, ya sea NBA, ya sea college, división uno 2 3 las que sean, que en España. En España, pues que es lo que yo conocía entonces y me imagino que habrá cambiado un poquito o no, pero bueno, pues a nivel profesional, pues hay X clubes, ACB, y luego está pues, Lebor y tal, pero ya ahí empiezas a entrar en... ¿Son profesionales, se dedican solamente a eso o Ya. necesitaría un trabajo que con el que compaginar el día a día y tal? Y lo que quería era centrarme quiero baloncesto y no quiero tener que, entre comillas, y con respeto, malvivir, ¿no? En cuanto Ujú. a ver cómo lo consigo, ¿no? A ver cómo me quería dedicar a ello. Y entonces, pues, allí fue donde pues, empecé, como digo, a hacerlo al revés y pensé, ¿cómo puedo vivir en Estados Unidos? Necesito una green card o tema de residencia. Vale, pues coincidí, tuve la suerte, empecé a mover temas y me enteré de lo que es la lotería de visados de Estados Unidos, de la green card, vamos. Y entonces, 2007, 2008, allá por entonces, antes de la recesión en España y la recesión global, lo que hice fue buscar la green card y en el sorteo me tocó. Y ahí eso lo tomé como señal de, ostras, yo hablo mucho de sueños y aspiraciones y ahora puedo ir a vivir a Estados Unidos, ¿no? Con lo que eso fue lo que me empujó a mí y a mi novia entonces, que era mi mujer, a decir, pues vámonos, vámonos a ver qué pasa. Entonces en 2009 tomé la decisión de preparar el salto y en 2010 realmente pues, aterrizamos en Estados Unidos. Con lo que fue un poco rocambolesco, hubo una gran componente de suerte, porque evidentemente el tema avisado pues, ayudaba, pero a la vez lo que sí que fue la ilusión de decir, pues dejo lo que tenemos, dejamos lo que tenemos y vamos a, pues, con los pies en el suelo, a intentar pues, conseguir la oportunidad, ¿no? Con lo que esa es un poco la historia que digo, un poco fuera de... no es común, Sí. pero es lo que fue la realidad. Así es digamos, como empecé. Dicho lo cual, pues bueno, mi universidad en España tenía un convenio con la Universidad de Florida Atlantic Ujú. en Boca Raton, en Estados Unidos, en Florida, cerca de Miami. Y no todos mis créditos sí que sabía que necesitaba título universitario para poder entrenar en college y cualquier trabajo Sí. relacionado con el baloncesto aquí en Estados Unidos, con lo que tuve que recursar ciertos créditos para que me convalidaran el título con el americano, con el de aquí de Estados Unidos. Entonces, allí fue cuando entré ya, o empecé en Florida Atlantic, vamos, que llegué como alumno y con mi visado, pero como alumno, digamos, de la universidad, Sí. y fui y me presenté en la oficina del pabellón, fui, oye, ¿puedo ayudar? Estás pequeñito, dije, pues, he jugado, he jugado, pero bueno, pues ahora pues, me quiero dedicar a esto, ¿cómo puedo ayudar? O digamos, buscáis gente y tal. Como aún estás pequeño, sí que surgió. Si eso hubiera sido en Gonzaga o hubiera sido una universidad más grande, hay 1000 personas. Sí. Vale, gracias, pero no. Pero bueno, una universidad más pequeña, División uno es una universidad muy grande, pero el programa poca tradición en cuanto a nivel deportivo, con lo que sí que pues, me dijeron, ah, pues bueno, me entrevistaron un poquito, ¿no? En cuanto a que has jugado tal cual.
pero no tenía ni idea ni de conferencias, ni Ya. de universidades, ni de jugadores en cuanto a... pero sí que, pues bueno, sí que viera un poquito, pues, baloncesto sí que conocía, tenía cierto entendimiento del juego y demás. Y entonces ahí fue como empecé y lo que me dieron, que fue lo que me abrió, digamos, el camino y los ojos, fue una cuenta de Synergy Ujú. y un sistema de edición de vídeo. Con lo que no tenían una persona, un coordinador de vídeo, entonces, con lo que me convertí de facto gratis, porque era alumno de la universidad, en el coordinador de vídeo de la universidad. Así fue como empezó, digamos, así fue un poco como surgió. Y gente me pregunta a día de hoy, que, ¿cómo hago para irme? Pues les cuento la historia de cómo lo hice. Digo, no sé si habrá más fácil o más difícil, habrá historias mejores o peores, pero así es como yo lo hice. En definitiva, un poquito de suerte, pero oportunidad y la determinación de ir y de Sí. presentarte, ¿no? Show up, ¿no? Es que Sí. presentarte y hacerlo, ¿no? A veces nos centramos mucho en sí, es que lo haría, pero bueno, pues en definitiva, en algún momento hay que dar el paso. No tiene que ser un paso enorme o en mi caso fue un paso de saltar de país a Gigante. otro, Sí. ¿no? Fue un paso grande, pero a nivel interno, pues, como digo, mi mujer y yo, pues dijimos, le dije a ella, bueno, un par de años, nos damos para intentarlo. A una mala, puedo trabajar de cualquier cosa, pues, es decir, no se me caen los anillos, puedo hacer lo que sea, ¿no? Pero bueno, tenemos unos ciertos ahorros y tal, y entonces fuimos a la aventura real de cómo, digamos, lo intentamos y así fue Salió como bien. surgió la oportunidad, ¿no? Pero Sí. bueno, así hasta hoy. Y bueno, dices que entraste en la Universidad de Florida Atlantic, en la que estuviste, me parece, como unas 8 temporadas, más o menos. Pero sí que es verdad que desde este primer rol que comentas, un poco de coordinador de vídeo, que ahora también nos explicarás un poquito qué es lo que hacías, porque no es lo mismo en una universidad que en otra. Luego evolucionó a director de operaciones de baloncesto, luego también fuiste assistant coach, me parece. ¿Cómo evolucionó a lo largo de todos estos años tu perfil? Pues la primera temporada, que encima coincidió que ganamos la conferencia, fuimos al NIT. El rol era muy sencillo y lo fui creando yo a mi medida. Y es porque bueno, no tenían un coordinador de vídeo, con lo que no había unas responsabilidades, digamos, trazadas. No, estaba ayudando y mi presencia fue inesperada al principio. Con lo que aspectos que antes eran los ayudantes que trabajaban un poquito, digamos, cada uno en su parcela, temas de vídeo, pues era yo el que conglomeraba o coordinaba los esfuerzos de, pues por ejemplo, pues tras cada partido, pues como imagino que sucede en España, o un manager, digamos, del equipo grababa el partido, tienes la copia, lo que hacía era pues el despiece en vivo del partido, igual de entrenamientos y demás, y lo que hacía era, pues, era utilizar ese vídeo pues, para mejorar al jugador. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, pues como esa figura no existía en la universidad en Florida Atlantic entonces, pues bueno, lo que hacía era no solamente el despiece y tal, sino que luego era yo quien me reunía con los jugadores poco a poco, cuando fui ganando confianza y demás con ellos, pues no solamente a ver vídeos, sino también a poner en práctica lo que veíamos pues, en la pista. Y entonces, pues bueno, durante el tema, digamos, las sesiones de entrenamiento y demás, tenía poca voz o ninguna, Sí. evidentemente acaba de llegar. Pero bueno, luego por las tardes, que yo estaba en la oficina tranquilamente trabajando esto, jugadores volvían a hacer tiro y demás. Ahí fue cuando empecé poco a poco, pues empiezas reboteando, empiezas hablando, te van pidiendo pues que sí un workout, te van pidiendo sesiones de poco a poco, oye, ¿y cómo puedo hacer? Y ya te das cuenta, pues bueno, están pasando cada noche 6, 7 jugadores a los que vas tocando y vas trabajando con ellos y tal, ¿no? Como digo, acabamos ganando esa temporada y lo que sí que valoraron en el staff, pues, uno de los entrenadores se fue a otra universidad a un puesto un poquito más alto y el director de operaciones pasó a ser ayudante y me ofrecieron el pasar a ser el director de operaciones. Em, entonces, ese fue el primer paso, ¿no? Ujú. Año 1, el mismo, un componente de suerte, Sí, a la vez, pues, bueno, trabajo y, pues, sin me duda, ocurría sí. pues, con mucha incertidumbre, nadie sabía, nadie me decía que si fulano se va, tú pasas a ser No, eso no funciona así, yo hago lo mío, hago mi trabajo a diario y ya está, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Surge esa oportunidad y no sabía bueno, durante años vi lo que hacía el director de operaciones, pero pasó un poco parecido. Este puesto, que de una universidad a otra varía un montón, es posiblemente el puesto el título como tal no dice nada. Hay Ujú. universidades que es puramente administrativo,
pues como enlace con temas académicos o con temas de viajes, logísticos y demás, un poquito más delegado, y otras universidades que con más estructura, que todo el tema de viajes y delegado y demás lo lleva a administración, y hay otras universidades un puesto extra de no entrenador ayudante al uso, a efectos, pero es básicamente un entrenador más, ¿no? Que ya llegaremos, pero eso es un poco la parte de aquí de Gonzaga, ¿no? Que hay más estructura y más gente trabajando. Entonces, allí, pues como director de operaciones, lo que hacía ahí sí que tiene un componente más logístico, más de preparar viajes, hablar con pues, bueno, entrenadores rivales y demás a nivel entrenamientos cuando vas a jugar contra ellos y demás. Y luego a nivel deportivo era, pues, por ejemplo, elaboración de calendario de juego, que como sabes, hay una parte de no conferencia que cada equipo se elabora. Y luego sí que ayudaba con temas de scouting, más de apoyo a los entrenadores, ayudantes, pero bueno, pues, sí que tenía un poquito de scouting ajeno sobre todo. De ahí lo mismo, bueno, lo mismo no, estuve 3 años como director de operaciones y Mike Jarvis, que era el entrenador entonces, el primer entrenador, pues decidió retirarse, decidió jubilarse y demás. Con lo que, bueno, en lugar de promocionar desde abajo, pues la universidad decide traer un entrenador de fuera. En este caso es Michael Curry, que además jugó en España allá por los 90, en Gerona. Y bueno, en ese momento incertidumbre máxima, porque no es normal que un entrenador que viene de fuera venga sin staff. En España en Europa me parece más normal que a veces hay entrenadores de club que digamos que se quedan o que perduran en el tiempo. Aquí es complicado. Pero volvemos a un poquito a esa suerte, esa flor pues bueno, pues viene Michael Curry y decide pues, una entrevista, pero como él venía de la NBA, no tenía un staff de college ya formado. Entonces necesitaba la mayoría estaba hecho, pero digamos, se quedó conmigo otra vez como coordinador de vídeo. Lo cual, pues bueno, viendo la NBA tenía una visión diferente para vídeo, y a pesar de que en teoría era un paso atrás, lo que yo pensé en mi cabeza es mejor volver donde estaba, ¿no? En el nivel de vídeo, que no tener que buscarme la vida y volver a empezar, ¿no? Con lo que, pues bueno, digamos, la conexión, el haber jugado Michael Curry en España y demás, pues bueno, había una afinidad deportiva, técnica, en cuanto pues, cómo entender el juego y demás, y entonces pues me pude quedar. Hice 4 años más, el primero como coordinador de vídeo, los últimos 3, si no me equivoco, 2 o 3, como entrenador ayudante. Directamente me pasaron de vídeo a ayudante. Y eso me ayudó a ver un poquito más el entramado de cómo funciona no ya desde el nivel interno, ¿no? El tema del equipo, el tema de preparación de partidos y scouting y demás, que es muy parecido evidentemente a España. Pero sí, pues bueno, lo importante de las relaciones, de conocer gente. Nadie me ha pedido un currículum en mi vida. Desde que fui me planteé las oficinas de Florida Atlantic en 2010, nadie me ha pedido un currículum. Es decir, es un tema de para quien trabajas, te valora y te aprecia y es el que te ayuda a llegar al momento, al siguiente paso, ¿no? Si es que lo hay. Pero bueno, eso hace 8 años en Florida Atlantic, y llega al punto en que bueno, por tema de resultados nos acaban echando. Pues bueno, ahí me planteáis, okay, ¿ahora qué? ¿Ahora qué puedo hacer? No, ¿ahora qué hago? Sí que vas viendo en este tiempo, ¿no? Pues cómo funciona el gremio, y ves que pues bueno, hay entrenadores ayudantes de universidades pues que están 1 o 2 años y luego a otra, luego 1 o 2 años y luego a otra. Dependiendo un poco del devenir y del el ciclo de vida, ¿no? de ese staff y de ese proyecto, pues van saltando de un lado a otro, de un estado a otro, de una universidad a otra, etc. Y eso es algo que me marcó mucho entonces, porque evidentemente, pues bueno, éramos mi mujer y yo solos, pero no teníamos un tipo de familia. Ya tiene parte de familia en Nueva York, pero vamos, en el día a día no ves a nadie, ¿no? Con lo que, a pesar de tener flexibilidad, no quería marearnos, pues eso, ¿no? 1 año aquí, 2 años allá. Quería cierta estabilidad porque veía que en ciertos programas la había.
con lo que evidentemente son programas que los resultados acompañan, con lo que asumí que hay cierta planificación, hay cierta manera de estructura, cierta manera de trabajar que, digamos, conduce a una cierta estabilidad también de los staff, ¿no? De los grupos técnicos. Y eso fue lo que, pues bueno, en ese era 2018, estos 8 años en Fuera Atlántico, y dije, bueno, a ver, ¿cuál es el siguiente paso? ¿No? ¿Cuál puede ser? Sí que sabía que no quería marearme ni a mí ni a mi mujer. Y entonces lo que hice fue, pues suena tonto, suena muy, muy ingenuo, pero pues bueno, hice lo siguiente, una lista en la que pues dije, bueno, si aunque tenga que volver a casi empezar de cero, ¿dónde me gustaría trabajar? ¿Cuál es mi...? Igual que cuando estaba trabajando en marketing, ¿no? Dije, a ver, ¿a qué me quiero dedicar? Esto no es lo que... Pues lo mismo, volví al folio en blanco y dije, a ver, ¿dónde me gustaría trabajar? ¿Cuál es mi... No sueño, pero ¿a qué aspiro, no? Y entonces allí fue donde pues bueno, llegué pues número 1 y Gonzaga. Entonces, bueno, pues dije, vale, Gonzaga, estupendo, esta es la que quiero, esta es mi ilusión. Evidentemente, tras 8 años ya sabía un poco de qué pie cogía cada uno, ya sabía un poco de qué va cada universidad, ¿no? Yo entonces Gonzaga pues pues, apreciaba cómo estaban jugando, cómo estaban trabajando. No, entonces, pues, bueno, no tenía, digamos, oferta de Gonzaga, pero sí que tenía un contacto en Gonzaga que había coincidido con él a lo largo de los años reclutando jugadores, sobre todo internacionales, que es lo que hacía yo entonces. Entonces, pues dije, bueno, ¿conozco a alguien en Gonzaga? Pues sí. Pues cogí el teléfono y llamé. Y era Tommy Lloyd, que estaba ahora primer entrenador en Arizona. Y así fue como, oye, nos han echado así, he leído tal, que todo bien, vale. Y empezamos a hablar y así es donde surgió, yo llamando a él, no él llamando a mí, Sí. la oportunidad de, oye, pues ¿por qué no me a ver si podéis... Entonces, pues, bueno, surgió esa oportunidad de poder incorporarme en un rol un poquito indefinido, pero bueno, sí que, pues bueno, volvemos a la relación personal de querer ayudar. Es lo mismo, él me conocía, sabía cómo trabajaba, pues porque habíamos hablado más de una vez y tal, y compartiendo pues, impresiones y filosofías y demás. Y así fue pues, un poco cuando en 2018 acabé yendo aquí a Gonzaga y con parte del staff. Bueno, así es como desde entonces, ahora son ya 4 años aquí, Sí. y también había una evolución interna mía a nivel personal y mía como para el equipo también a nivel colectivo en cuanto a rol y demás. Así que esa es un poquito la historia, espero no haberte aburrido, pero No, que va, un que poco va. Sí, es cómo ha que surgido. me he quedado también con el hecho de lo de la lista, que al final no llegaste a bajar No ni llega, siquiera a la segunda universidad. O no, sea, no llega al 2. Y ahora la pero, gente me pregunta, es muy común, que no lo comparto, pero es muy común al acabar cada año el decir, oye, ¿vas a seguir en Gonzaga? sí, Sí, ¿y por qué no? ya, Sí. estoy bien. ¿Sabes? ¿Dónde voy a ir? ¿No? Entonces, no tengo esa, lo cual en cierta medida no es que me preocupe, pero porque tengo aspiraciones, pero no tengo esas aspiraciones, no son necesariamente, no están definidas como para poner en un papel y decir, voy a por ello ahora mismo, ¿no? No, simplemente, pues bueno, pues hay ideas generales y tal, pero no es a nivel programa, a nivel universidad, estoy donde quise estar, que es donde quiero Sí. estar, ¿no? Entonces, pues bueno. O sea, todavía no tenemos elaborada esa siguiente lista, entonces, ¿no? No. Simplemente en la cabeza. No, y no hay No, ningún ninguna dos prisa. en esto. Ni uno ni dos. Sí. Y bueno, hablas de que llegas a Gonzaga, pues bueno, por este tema, también pues un poco como cuando llegaste a la otra universidad, a Florida Atlantic, también picando puertas, al final tienes que llamar tú, al final yo creo que esto sí que es algo que en España no tenemos tan interiorizado, quizás parece como que nos sentamos más a esperar a que pasen las cosas más que ir nosotros a por ellas. Y yo creo que, bueno, también he hablado con otra gente que también está en otras universidades y siempre todos tenéis la misma historia un poquito en común de ir a llamar a puertas y que no pasa nada si en la primera nos dicen que no, pues vamos a la segunda y así las cosas al final terminan saliendo bien. Y lo que sí me interesa ahora, una vez que entras en Gonzaga, ya para analizar estas últimas 4 temporadas que llevas en la universidad, cuando entras en Gonzaga, ¿cuál es tu rol? También cómo has ido evolucionando en tu rol, porque supongo que habrás avanzado, seguramente cuando entraste ahora no estarás haciendo exactamente lo mismo. Y luego, bueno, primero respondemos esto y luego también te quería preguntar un poco también por los jugadores, por cómo se trabaja y cuáles son las diferencias con Florida.
Sí, a ver, pues ya voy por partes. Lo único, primero, a Gonzaga, más que picar puerta, llegué con una Bueno, pequeña invitación, sí. digamos. Otra cosa es que, bueno, en realidad, pues lo que hicieron fue crear como hay ciertos recursos, fue crear un rol para llegar, que fue, el rol inicial fue desarrollo de jugadores. Es decir, en Gonzaga hay dos aspectos fundamentales de cómo trabajamos, que uno es la cultura de equipo. Básicamente crear un entorno propicio digamos, al éxito, lo que conocemos como éxito, y dos es el desarrollo de jugadores. Entonces, básicamente es crear un entorno propicio para desarrollar jugadores a mejor ritmo que el resto, ¿no? Y de esa manera, pues crear llegar a esos resultados, ¿no? Individuales y colectivos. Pero entonces, pues bueno, la vía por la que entré, digamos, por la que me invitaron a venir fue más el desarrollo de jugadores. Sí que es cierto que no tenía ni título, es decir, y me dan igual, siempre me dan igual los títulos, ¿no? Pero en realidad pues es más, pues, bueno, no sé, pues me preguntaba cuál era, pues en realidad no te sé decir cuál es mi título, cuál es mi posición, pero esto es lo que hago, ¿no? Y era fundamentalmente, pues bueno, durante sesiones grupales, entrenamientos, pues bueno, menos voz que la que tenía en Florida Atlantic como ayudante, evidentemente, pero también, pues bueno, es un nivel deportivo y un nivel de madurez del programa que evidentemente pues era consciente que rol número uno prioridad número uno es no cagarla. Entonces, estamos bien, ayudamos en lo que podamos, te preguntan, respondes, das tu opinión con sinceridad, con respeto y ya está, ¿no? Hay un respeto máximo por la situación entonces actual del equipo, ¿no? ¿Dónde estaba el equipo entonces? Entonces, pues, claro, yo venía de una institución más pequeña, menos éxito deportivo, entonces, claro, pues primero que es aprender, siempre es aprender. A ver, pues aprender, entender cómo se trabaja y para aprender a cómo ayudar de la mejor manera posible, ¿no? Y un poco y replantearme yo a mí mismo, como entrenador y como persona, pues todo lo que sé, todo lo que creo que sé, si es válido o no es válido y cómo aplicarlo al grupo y a la institución. En este caso, pues bueno, pues primer año no quiero decir de manera tímida, pero sí que es, bueno, pues menos voz y más presencia, ¿no? Y luego, pues pasa lo mismo. En Gonzaga, en realidad, en general, la gente no se iba. Por eso es por lo que era parte Sí. los estudiantes no se van. Sí que ha habido rotación a lo largo de 2 años, pero por ejemplo, pues, bueno, Tommy Lloyd, que este año está en Arizona, lleva 19 años como ayudante. Los otros dos ayudantes, uno llevaba 10 años y otro llevaba 11. Eso no es normal digamos, situaciones Europa, ¿no? Aquí sí que hay ciertos programas que sí que tienen ese tipo de continuidad, pero no son tantos los que además también es una universidad donde muchas veces, por ello, ese staff no ha entrenado en otros sitios que no sean Gonzaga. Es decir, por ejemplo, el primer ayudante de ahora, Brian Michelson, lleva 12 años como ayudante, pero no ha entrenado en otras instituciones nunca. Mark Few no ha entrenado en Sí, ninguna otra ya, institución que no sea Gonzaga. Fue claro. 23 años como, los que fueran 20 años como ayudante, Sí. luego head coach de Gonzaga. Entonces, pues bueno, es una cultura de equipo, un saber hacer es único, que no significa que deseche lo de fuera. Simplemente, pues bueno, se ha dado la circunstancia de que bueno, germinan todos del mismo exjugadores vuelven, así como en un rol u otro. Y entonces, pues bueno, eso los últimos 2 o 3 años ha cambiado un poquito, ha habido un poquito de movimiento, que fue lo que me permitió a mí, hace 4 años, pues al acabar ese primer año, incorporarme como parte del staff, digamos, que más full time o jornada, no, jornada completa, no porque todas sean jornadas completas, pero bueno, un poco más como parte, digamos, oficial del staff, ¿no? Em, em, y lo mismo, pues, como director de operaciones, y que son los últimos 3 años he llevado este rol y también ha evolucionado bastante hasta el punto, pues bueno, basado, yo diría, si no al 100%, pero vamos, hacia el máximo a nivel técnico, a nivel deportivo. Funciones, digamos, fundamentales que llevo, tema de estadística avanzada, lo que digamos, trabajo con Coach Few o le preparo para todos los rivales del año, pues un pre-scouting basado en estadística avanzada. Digamos que es muy simple, es una hoja por delante y por detrás para que él tenga, digamos,
comienzo de semana, los rivales de la semana, digamos, a nivel analítico. Pues eso, pinceladas grandes de pues, es más zona, menos zona, es a nivel ofensivo y defensivo, ¿no? La importancia del tiro de tres, presionan, no presionan, etcétera. Todo esto, coberturas bloqueo directo, ¿qué hacen? ¿Qué sufren? Que claro, en realidad lo que supone eso lo ves en una hoja de papel y dices, bueno, no es tanto, pero en realidad lo que sí, es como un scout normal y corriente que tienes que ver de tus 4 partidos porque los datos de estadísticos, pues bueno, los sacas de cualquier software que utilices, pero el contexto para presentarlos a Mark Few, pues bueno, ya es diferente, ¿no? Dices, vale, zona 20% del tiempo, las posiciones, muy bien, ¿qué tipo de zona? Yeah. Vale, pues es 2-3, pero 2-3 con las alas arriba, o tándem, pues bueno, ya empiezas a un poquito entonces ahí es lo que me ha dado un valor a mí personalmente enorme, porque pues bueno, lo que haces es 100% a nivel técnico, baloncesto, y ahora ha llegado un punto ahora en el que, pues eso, llevo tras 4 años, 3 haciendo este rol, pues que efectivamente gran parte de lo que preparo para cada rival un poco como que se mezcla muy mucho con la parte que el entrenador ayudante prepara para cada rival, ¿no? El scouting más, ellos se meten más a nivel sistemas, más a nivel individual, tendencias y tal, pero se apoyan muchísimo en mí para a nivel analítico, pues individual del jugador, pues bueno, tendencias individuales y demás, ¿no? Con lo que ahora mismo está muy, no mezclado, pero está muy condicionado y está muy complementado mi trabajo con los ayudantes, con lo que en realidad, pues bueno, es lo que se trata, ¿no? Preparar al equipo de la mejor manera posible. Esa es la primera pata. La segunda, reclutamiento. Es lo más, de jugadores es lo más, la parte más importante de NCAA. La diferencia es lo que un director deportivo, un general manager haría en NBA o en Europa, pues lo hacen los ayudantes y es parte de evaluación y de jugadores y reclutamiento de jugadores. La tercera parte es, en mi caso, que no hacen el resto de ayudantes, por eso hablo de ese 1% de mi tiempo, es el tema del calendario. En Gonzaga, evidentemente, pues bueno, el calendario de no conferencia. Por nuestra idiosincrasia de universidad pequeña, en conferencia, vamos a decir, no de las Power 5 o Power 6, sino que son las siguientes 2-3 conferencias, competitiva, pero no es una de las High Major. Pues el calendario requiere de una importancia bestial a la hora de, tenemos digamos que cargar los partidos importantes contra rivales más difíciles a principio de año, en noviembre y diciembre. Y entonces, pues de esa manera pues, hay una cierta, entre comillas, ingeniería en cuanto a pues, análisis de qué equipos van a estar arriba, sobre todo qué equipos van a estar arriba a final de año, porque como imagino sabes, cada uno de estos partidos de no conferencia, en realidad todos, pero los de no conferencia que tienes capacidad de generar tú mismo, pues bueno, tienen un valor dependiendo contra quién juegues, si es en casa, si es fuera y demás, ¿no? Entonces, los partidos de conferencia de la WCC quizás son algo más bajos en cuanto a este nivel de la dureza en el calendario, con lo que tenemos que generar esta dureza a priori contra esos equipos. Entonces, bueno, esa es una parte importante para luego cada año llegar a un punto en el que el récord suele ser bueno, pero luego el nivel, la calidad de rivales que has jugado también sostiene contra un Baylor, contra un Wisconsin, es decir, cualquier equipo de un Power 5, de High Major. Y al final, pues bueno, cuando empezáis la temporada, obviamente, pues vamos paso a paso, pero al final todo el mundo está pensando en el March Madness, que bueno, el de este año acaba de acabar hace poquito. Para los que simplemente como yo lo hayamos visto por televisión, que no hayamos podido vivirlo ahí in situ, lo que significa, ¿qué significa para las universidades, para Gonzaga, el March Madness? Y cuéntanos tus experiencias. Bueno, la verdad que tienes experiencias como la del año pasado, bastante top, salvo bueno, lo aburrido en la final, pero bueno, hasta llegar ahí un paso inmaculado hasta la final. Cuéntanos un poquito cómo es esto, también qué pensaste tú cuando lo jugaste por primera vez con Gonzaga, cómo fueron tus sensaciones.
Es brutal, o sea, el pabellón, estar en la cancha momentos antes de un partido de torneo en NCAA es diferente, la energía es diferente. Porque en ese momento da igual cuál es tu récord, da igual si estás imbatido o no, da igual si en ese momento todo equipo está imbatido en ese momento. Ujú. Entonces, o acabas imbatido o te vas a casa. Esa es a nivel esencial, esa es Sí, es sí. decir, solamente el campeón va a acabar imbatido, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es todo o nada y eso es palpable. Pero bueno, sí que es cierto que con toda esa energía que hay generada en el pabellón y sobre todo conforme vas avanzando las rondas, o sea, yo me sentía, antes de empezar el partido, antes del salto inicial, pues sonriendo, ¿no? Es decir, esto que dices, hay tensión en cuanto a preparación y tal y cual, pero es más decir, estás disfrutando, ¿no? El momento porque, no sé, tiendo a no sobre energizarme, es decir, que nunca en el banquillo nunca estoy demasiado alto, demasiado así, pero además es que veo otros rivales o compañeros que que están en tensión y por el motivo que sea me da risa, es decir, me hace tranquilizar en más incluso, ¿no? Es decir, que vale, que no, está bien. Pero no, en cuanto a, es único, es una acción única porque, tipo, imagino sea tipo Copa del Rey, es decir, en el que, pues bueno, sabes que te la juegas a un partido, en el que sí hay veces, en nuestro caso, que solemos ser, digamos, en teoría favorito en ese matchup, en ese emparejamiento, pero sabemos que eso no vale de nada. El 1 puede perder contra el 16 en cualquier momento, ha pasado y volverá a pasar. Este año, de Entonces, hecho. pues, ha vuelto a pasar. Entonces, pues bueno, pues es que no, digamos, no entra, esa parte no entra en la cabeza, ¿no? Es decir, tú, bueno, estás en el momento y preparas y esperas que, pues bueno, que lo trabajado sea suficiente, ¿no? Pero no, la verdad que sobre todo el año pasado, y el año pasado la Final Four como, fue bestial, pero estamos en una burbuja. Pues Ya, tema COVID no, sí, era... Entonces, claro, seguía siendo impresionante y estamos jugando en Indianapolis, en el estadio de fútbol de los Colts, fútbol americano. sí. Lo que pasa que la capacidad estaba limitada el aforo estaba limitado por tema de COVID y Ujú. distanciamiento y tal, con lo que sí, igual había pues 30.000 personas, pero en un estadio que caben 100.000, con lo que Ya. entonces había mucho ruido, pero estoy seguro pues, bueno, que este año, por ejemplo, Sí. Nueva Orleans habría sido un poco diferente, ¿no? Simplemente pues, porque pues, hay más gente pues, bueno, no había limitaciones tipo de COVID. Pero sí, la verdad que sensaciones, no sé, me he perdido un poco en cuanto a la pregunta, pero sensaciones No, sí, un poco increíbles. hablar eso de las sensaciones, porque yo creo que en España, al no tener ese aspecto universitario que se tiene en Estados Unidos, eso que la gente sea de una universidad como es allí, que yo siempre lo comento, yo creo que la gente que sobre todo que no está acostumbrado ni siquiera a verlo por televisión, no se hace una idea de que es que esas finales, esas Final Fours, se ve incluso más que muchísimos partidos de la NBA, incluso que alguna Sí. final de la NBA. Entonces, por eso te preguntaba un poco por estas sensaciones, porque bueno, al haber estado ahí, pues me interesaba. Y sí que quería preguntarte también por cómo se lleva el hecho de, bueno, tú partías al principio de una universidad más pequeñita, evidentemente las expectativas pues no eran las mismas. ¿Cómo son las expectativas? Porque al final tú en Gonzaga, cuando llegas el primer día, llegas y tu objetivo, evidentemente, es ganar el año que viene. No, quiero decir, todo lo que no sea ganar, dentro, entre comillas, va a ser un pequeño fracaso. Entonces, ¿cómo se lleva esto en el día a día? A ver, sí y no, igual he de pseudo corregirte un poquito. Uh -huh. Expectativas siempre son internas, es decir, en realidad, hoy en día hay un mogollón de rankings pues bueno, pues bueno, que a nivel mediático y está muy bien pues bueno, soy el primero que bueno, de vez en cuando voy mirando Sí. temas, no durante el año, pero bueno, a nivel, pues a ver quién recluta a quién, ¿no? Siempre hay rankings, ¿no? Eh, eh, Dicho lo cual, somos conscientes que ganar es muy difícil. No ya ganarlo todo, sino que ganar un partido concreto es difícil, que el otro equipo también prepara y que en universidades, programas como hay muchos, pero como el nuestro, por ejemplo, de un año a otro, bueno, son chavales de 18 a 22 años generalmente
en el que puedes planificar que tienes este chico para los próximos 3-4 años, pero su crecimiento en ese año es tal que va a la NBA o que decide ir profesional a Europa, donde sea. Generalmente NBA, donde tiene más sentido el ir. Con lo que tu planificación a medio plazo, de decir, tengo estos chicos 3-4 años, pues es que igual no. Y eso te puede cambiar el planteamiento del equipo, no a nivel técnico, igual cambian 2 jugadores, pero a nivel roles, a nivel, pues bueno, igual el resto de los que vienen detrás no están preparados para asumir ciertos roles todavía. Pues bueno, o la composición del equipo del año pasado dotaba al equipo de unas habilidades y un estilo de juego que el del año que viene simplemente no es el mismo. Sigue habiendo mucho talento, pero simplemente no es el mismo estilo. Bueno, tenemos que sentarnos y repensar un poco, replantear cuál es la mejor manera de sacar el máximo partido del equipo, de la plantilla que tenemos para el año que viene. Entonces, pues bueno, somos conscientes que primero que no es fácil el ganar, tenemos la suerte, pues que tenemos un sistema y una manera de hacer las cosas, de esa cultura de equipo que hablábamos y tal, que hemos tenido, no ya suerte, pero mimbres necesarios para que con su desarrollo año a año van, digamos, ocupando esos roles que quedan abiertos, ¿no? Vía reclutamiento de jugadores freshmen o simplemente el desarrollo de esos jugadores de primer a segundo año, etc. Me acuerdo perfectamente el año que fue el año COVID y no hubo torneo NCAA, pero en 2019, que llegamos mi primer año aquí, que llegamos al Elite 8, perdimos contra Texas Tech. Pues ese año Gonzaga teníamos 3 jugadores, 3 jugadores en Rui Hachimura. Teníamos a Brandon Clark, ahora está con, bueno, Rui está con Washington, Brandon Clark está ahora con Memphis. Teníamos a Killian Tilly, que ahora está en Memphis, pero bueno, Killian volvió. Y Corey Kispert, que ahora está en Washington también. Pero bueno, ese equipo del Elite 8, la sensación era que teníamos equipo para ganarlo todo y efectivamente a posteriori teníamos un equipo muy, muy maduro, muy mayor, varios jugadores de cuarto año o incluso de quinto año, ya sea por redshirt o por transfer. Y bueno, pues llegamos al Elite 8 que está muy bien, que está muy bien. Es difícil. Sí. Si miras, si miras el histórico, es muy difícil repetir, no ya hablo de Final Four a Final Four, es que no pasa, pero repetir de Sweet 16 a Sweet 16 o de Elite 8 a Elite, es decir, del top 16 o del top 8 año a año. Pues el llevar 7 seguidos en el top 16, creo que por parte de Gonzaga, no es un tema ya solamente de jugadores, porque esos jugadores, cuando llevas 7 años seguidos en el top 16, casi tienes 2 rotaciones completas, es decir, 4 años. El jugador que estaba hoy salido de Gonzaga, hace 8 años estaba en high school, estaba en middle school, no sé qué estaba en high school, ¿no? Entonces, pues bueno, esa evolución dice mucho de cómo planteamos el día a día y el proceso. Pero si iba ese año 2019 es porque nos daban por reconstrucción absoluta. Habíamos perdido el núcleo del equipo con varios jugadores NBA que se iban. Pues al año siguiente eran los jugadores jóvenes, Felipe Petrusev, que en ese año iba a ser sophomore, el segundo año, Killian Tilly iba a ser junior, no, iba a ser senior. Corey Kispert pasaba a ser junior, Joel Ayayi pasaba de no jugar a gente diciendo, ¿y este chico ha salido? Pues acabamos ese siguiente año, el 2020, otra vez número 1, ranking. ¿Para qué significa? Para nada. Pero sí simplemente decir que, pues bueno, que las expectativas nuestras siempre son de olvidémonos de dónde se supone que debemos estar o dónde dicen que tenemos que estar, centrémonos en sacar el máximo como entrenadores de lo que tenemos y como jugadores de nosotros mismos. Y ya jugaremos, digamos, con estas variables y a ver dónde llegamos, ¿no? Pues bueno, pues ese, digamos, es el enfoque. No tanto a nivel objetivo, siempre es ganar el campeonato, pero es que es complicado. Sí, no, sin duda. Entonces, pues bueno, ahí es donde el día a día se parece mucho este año a hace 4 años, ¿no? que vine. Pues siempre
No sé, me puedo meter ahí hasta que tanto como quieras, pero bueno, siempre hay una sesión grupal, es decir, un entrenamiento. Generalmente son 5 o 6 días por semana y luego, pues dependiendo de las semanas, de número de partidos y demás, pues bueno, pues varían un poquito. Pero luego lo que sí que hacemos es que, pues bueno, no es secreto, pero siempre hay una sesión de gimnasio, ya no musculación necesariamente, pero movilidad o prevención de lesiones y demás. Y luego hay siempre una sesión extra, pues ya sea tonificación individual, tiro, vídeo, dependiendo de pues, un poquito como hablamos de piernas, ¿no? Pero siempre hay ese toque extra de pues bueno, que el jugador vuelva una vez más. Y eso da igual quién es. Si es Rui Hachimura, que va a salir, sabemos que va a salir elegido donde sea, o Chet Holmgren, que pues, bueno, es freshman y sabemos que va a ser top, lo que sea. Sí. Bueno, pues esa rutina, esos hábitos, sí que tratamos desde el primer día de instaurarlos y decir, no vamos a machacar las piernas hasta no poder más, pero sí que hay que trabajar. Y así es como lo vamos a hacer, ¿no? Y bueno, ahora hablabas de un montón de nombres míticos ya, de, bueno, de Hachimura, que está en la NBA, también Corey Kispert. Y luego, a mí, yo sí que te quería preguntar, tanto por Jalen Sachs el año pasado y su papel, un poco, me digas que era entrenar todos los días con Jalen Sachs. Y bueno, y sobre todo, pues ese unicornio del que acabas de comentar ahora, del que todo el mundo está hablando, que vamos, proyecta un top 3 seguro del próximo draft, como es Chet Holmgren. ¿Cómo es trabajar con estos dos? Evidentemente son jugadores súper diferentes, pero al ser tan diferenciales, ¿cómo es trabajar con este tipo de jugadores, con esta calidad que ya prácticamente es el primer día, lo ves y ves que van a ser diferenciales? A ver, primero que los dos son unos tipos, son encantadores. Sí. A día de hoy, o sea, con Jalen pues es escribirte y contesta y demás, siempre es una pasada. Con Chet, pues, que sigue por aquí, pues es lo mismo. Son chavales que apasionados por el baloncesto, pues bueno, pues son niños, son niños. Sí, Me acuerdo, Chet, su manera pues un poco de apaciguar un poco pues un poquito de ansiedad, un poquito es coger un balón, no ya entrenar, que hay que sacarlo de la pista, pero típico chaval que está pues, tirando canasta haciendo tiempo, ¿no? sí. Pues él pues, bueno, es ese niño. Y como freshman, ellos dos y cualquier otro freshman, quizás con menos nombre y tal, son chicos que no saben lo que no saben. Todavía, o sea, no son conscientes de lo que no saben. Mucho de lo que hacen es a nivel instinto. Está entrenado, está trabajado en su etapa de high school y tal, pero no saben necesariamente cómo aplicar aquello que hacen mejor, ¿no? Y entonces, pues bueno, llegan a un entorno como el de college, baloncesto de college, y entonces por primera vez empiezan a enfrentarse a scouting rival, a tendencias que quizás en edad de high school no pasa nada porque digamos, no las pillan o incluso las pillan, no tienen la capacidad técnica o física del rival para pararlas, pues aquí ya sí, ¿no? Entonces, pues pues bueno, se enfrentan a nuevos aprendizajes pues de cómo afrontar, cómo preparar, crear hábitos para que les sirvan no solamente en los 7 meses que están en Gonzaga, ¿no? Porque ellos dos, Jalen estuvo en Gonzaga, pues vino julio así, en abril estaba fuera, estaba preparando ya el draft. Entonces, Sí. claro, pues son 7 meses y ha vuelto a visitarnos y tal, y es genial. Y Chet parecido. Jugó el Mundial el año pasado, el U19, con Estados Unidos, con lo que se incorporó en agosto. Y es que está aquí, pero se va en un par de semanas. Sí. Ya lo mismo, ¿no? Pues para empezar a trabajar, preparar el draft y demás. Con lo que estos casos son diferentes porque son cortos. Y lo sabemos, lo mismo, parte del trabajo con Chet y con todos en Gonzaga, pero sobre todo con este tipo de jugadores, es también a nivel mental. Es por el hecho de, por ejemplo, espero no compartir demasiado, pero bueno, pues con Chet de decir, oye, la presunción es que vas a salir el top 3. ¿Y qué pasa si sales en el número 6 en lugar del 1 o 3? Pues Sí. nada, en realidad nada. A nivel económico varía un poquito, pero en realidad a nivel
a nivel preparación, a nivel pues el enfoque, ¿no?, de tu carrera personal, en realidad no cambia nada. Va a cambiar qué equipo te elige, pero eso no está dentro de tu control, ¿no? Con lo que ese enfoque mental es el que trabajamos, sobre todo con estos que, sobre todo hoy en día, que tantas redes sociales y cualquier cosa que ellos hagan, a mí a nadie le importa lo que yo haga, ¿no? Pero cosas que estos chicos hacen, pues claro, ahora está todo en el punto de mira de todo el mundo. Pues es como, pues, controla lo que esté en tus manos y el resto, pues, tu preparación, tu actitud y el resto ya digamos, tu esfuerzo y actitud. El resto ya veremos a ver, deja que se desarrolle, ya deja que caiga donde tenga que caer, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la parte diferencial con gente como estos. Rui, Brandon Clark, Corey Kispert, Yola Yayi, Tilly, Clean Tilly, esos chicos es diferente en el sentido de que son chavales de lo que llamamos everyday guys, son chavales de todos los días, ¿no? De todos los días pasarte por el gimnasio, otros días pasar por la pista y seguir trabajando. Corey Kispert no era al entrar en Gonzaga no era jugador de NBA, proyectado jugador de NBA. Pero bueno, pues un jugador que se ha hecho un nicho, ha sido súper disciplinado, súper milimétrico a la hora de preparar en su día a día y su crecimiento ha sido bestial, sobre todo de su año sophomore, segundo año, tercer año, y del tercero que decidió volver al cuarto, pues una madurez y una diligencia, una preparación que dices, ostras. Y eso lo que hace es que ayuda a los que vienen detrás a ver esta gente cómo se prepara, ¿no? Andrew Nembhard este año, el canadiense, el jugador de 4 años que estuvo 2 aquí en Gonzaga, vino de Florida. Pues lo mismo, pues, todos los días. Eres más de mañanas, entonces pues todas las mañanas, pues 8 de la mañana, estaba haciendo tiro. Dices, pues bueno, ¿y cuál es el secreto? Pues no hay ningún secreto, en realidad es trabajar día a día y tampoco estamos en una mina, quiere decir que no es que estemos trabajando, decir, no, pero es, pues bueno, seguir poniendo, aportando un poquito de esfuerzo todos los días y ya está. Es decir, no, a unos chavales les tardarán más, otros tardarán menos, pero haciendo lo que esté en sus manos para poder seguir. Y bueno, ya para finalizar, que tampoco te quiero robar más tiempo, sí que me gustaría, ahora que ya hemos hablado de todo tu recorrido en la trayectoria, cómo has ido evolucionando tanto como persona como profesional, hemos hablado de los jugadores que has tenido, cómo trabajáis dentro de la universidad. Sí que esto es una pregunta complicada, pero siempre me gusta hacerla a los invitados para acabar. ¿Cómo te ves de aquí a unos años? Supongo que ahora mismo lo harás a la temporada siguiente, que ya estaréis pues planificando cosas, haciendo cosas, pero de aquí a los próximos años, ¿cómo te gustaría que evolucionase tu perfil? Ahora supongo que te verás en Gonzaga por años, pero no sé, a lo mejor que te pique el tema de a lo mejor irte a otra universidad como head coach, algo, ¿cómo ves tu perfil de cara a los próximos años, así 5 años, por ejemplo? Sí, a ver, como dices, estoy muy a gusto, personalmente estoy aquí, entonces, y no tengo, digamos, a día de hoy, no me he planteado ese siguiente paso o ese sueño o esa aspiración, ¿no? Sí que en algún momento sé que me gustaría ser primer entrenador. Lo que pasa que también soy consciente que es muy difícil. Sobre todo, y no es, o sea, a ver, también era muy difícil yo venir de España y pillar curro aquí, ¿no? Es decir, que soy consciente que por algo de ser difícil no sería imposible. Pero la ingenuidad que tenía hace 12 años, no, hace 13 años, pensando que podía meter la cabeza y hacerme un hueco aquí, quizás ahora que sé más del tema, soy un poco más, no pesimista, pero bueno, sé lo que es, más consciente de lo que hay, ¿no? Claro. Sí. Dicho lo cual, pues bueno, es difícil, no sé si hay alguno, y me da igual lo de primeros, segundos, terceros, Sí. pero no sé si hay no sé si ha habido algún primer entrenador que no sea nacido en Estados Unidos. Evidentemente sí, pues sí que hay, por ejemplo, Frank Martin, pues bueno, cubano-americano, Sergio Rocco, cubano-americano, es decir, que más nacidos o por más crecidos en Estados Unidos, dentro del sistema universitario, que se han jugado, que han entrenado de siempre, ¿no? Porque gran parte del sistema de ser primer entrenador está muy atado a qué región es capaz de reclutar, en qué región has crecido, en qué región tienes contactos, qué región te puede ayudar como primer entrenador a crecer y a hacer que el programa sea exitoso.
y eso es lo que realmente no tengo, es una atadura en el sentido negativo, sino esa relación con una región o una universidad. No tengo ese alma mater que dices, bueno, pues esto es lo que viene de aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, imposible, no creo que sea imposible, simplemente sé que es complicado. Del mismo modo que diferentes niveles, evidentemente, pero un entrenador internacional en la NBA no lo ha habido y es todavía, nacido fuera de la NBA. David Blatt fue digamos, crecido, no fue forjado fuera, pero ¿es imposible? No, en algún momento alguien lo será. Alguien apostará por esa persona y esa persona tendrá las capacidades o será entendido que tenga las capacidades para ser primer entrenador en la NBA. Pues aquí es igual, no creo que sea una barrera que no se puede romper, pero sí que me parece que a día de hoy, y repito, no a nivel negativo, sino las circunstancias son las que me parecen algo más difícil, algo más complicado, por un tema de pues, relaciones, conexiones y un poco de pues eso, y me puedo equivocar, puede haber habido algún entrenador, no te sé decir, estos temas históricos no se me da muy allá, pero vamos, pero bueno, a tu pregunta, quizás algún día primer entrenador sí. También no soy iluso. Lo más probable es que antes de ser primer entrenador tuviera que ser ayudante, digamos, de título y de nombre en alguna universidad, aquí o en otra universidad, pero antes de ser primer entrenador, con lo que eso ya pone un horizonte temporal que, pues bueno, ya quizá no sea tan a medio plazo, ¿no? Pero bueno, pues bien. El tema es que con Gonzaga el coste de oportunidad es tan alto. Quería estar aquí, quiero estar aquí, entonces, pues bueno, el plantearte, no ir a otro sitio, sino el plantearte dejar Gonzaga, no ya por un tema de confort, sino por un tema de que entiendo de alguna manera soy consciente de lo bien que estoy aquí. Pues bueno, siempre da un poco de palo volver a la incertidumbre, ¿no? de cómo será en otro sitio, ¿no? Porque sé que lo que tenemos aquí entre manos, pues bueno, es para apreciar, es digno de vivir, de apreciar y de disfrutar. Así que... Bueno, pues nada, oye Jorge, desearte la mayor de las suertes en las siguientes temporadas, con tu proyecto un poquito más a largo plazo, llegar a ser head coach. Y nada, oye, muchísimas gracias por haberte pasado por el podcast. La verdad que me ha parecido una charla súper interesante, súper entretenida. La verdad que nos ha explicado, yo creo, a la perfección y creo que le va a gustar mucho a los que nos escuchan, pues todo el tema de cómo funcionan las distintas universidades, que a veces sí que es verdad que conocemos un poquito más la NBA, pero la liga universitaria se nos escapa un poco más y yo creo que traer a profesionales, encima del calado que ya llevas tú con todos los años que llevas ahí, pues creo que es muy, muy interesante. Así que nada, oye, que muchísimas gracias, que ya sabes que, bueno, que Cancha NBA que va a ser tu casa también y bueno, ojalá en el futuro pues podamos volver a hablar y bueno, nos puedas contar pues buenas noticias, que sigues ahí, que estás en otra universidad, pero bueno, que sigues avanzando como profesional, que al final eso es lo importante. Muy bien. Pues gracias a ti, Marcos, a vosotros, Cancha NBA, pero vamos, lo que queráis, necesitéis, aquí me tenéis. Perfecto, ¿Vale? pues nada, Jorge, un fuerte abrazo. Venga, Hasta otro para ti. luego. Gracias. Hasta luego.